Hechos Ecuador, es la noticia, es la música. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se reunió con los jefes de bancada del PSC, UNES y de Iván para hablar sobre los futuros proyectos legales del Ejecutivo. El primer tema a resolver, sin embargo, es la evaluación de las autoridades de la Asamblea. El ministro de Gobierno y 4 de los 5 jefes de bancadas legislativas se reunieron este 21 de abril de 2022, en una cita que busca mejorar un poco la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea. La reunión además busca mediar y ayudar a que el legislativo tenga una salida a la crisis que atraviesa. Los jefes de las bancadas del PSC, Esteban Torres, UNES, Marcela Holguín, la Izquierda Democrática, IDE, Marlon Cadena, y la bancada oficialista BAN, Juan Fernando Flores, asistieron a la reunión. Rafael Lucero, coordinador de Pachacutic, se excusó de participar porque no han determinado una agenda que plantearán al gobierno. La cita se centró en 2 puntos: la agenda legislativa del gobierno y crisis institucional de la Asamblea. El ministro Jiménez aseguró que la prioridad del Ejecutivo son 3 proyectos de ley. Las reformas en materia de seguridad, ya en manos de la Asamblea desde febrero pasado, sobre las que el gobierno pide un trámite ágil. Una nueva ley de inversiones, que la presidencia enviará después del archivo de su propuesta sobre esta materia. La reforma laboral, aún en construcción y mesas de diálogo. Aquí la opción es enviar a las bancadas un anteproyecto. Sobre las 2 nuevas reformas que el gobierno planea enviar, la posición de las bancadas fue que haya diálogos previos para evitar problemas en la Asamblea. Holguín, por ejemplo, dijo que UNES apoyará una nueva ley de inversiones si esta no incluye privatización. Mientras que Torres sostuvo que el PSC apoyará todo lo que haya estado en el plan de gobierno que, junto con Creo, plantearon para la candidatura de Guillermo Lasso. Pero en ninguno de estos 3 ejes se podrá avanzar mientras no se solucione el problema interno de la Asamblea. La pugna alrededor del supuesto incumplimiento de funciones de la presidenta, Guadalupe Llori, lleva ya 2 meses. La situación institucional de la Asamblea influye directamente en los proyectos de ley que el gobierno quiere pasar, por lo que la propuesta de Jiménez es que las 5 bancadas lleguen a un acuerdo al respecto. Tanto UNES como el PSC reclaman al oficialismo que siga del lado de Llori, pues sus legisladores no firmaron a favor de la autoconvocatoria con la que buscaban avanzar en su proceso de evaluación. Jiménez aseguró que la postura del gobierno es que el problema no está en una sola persona, Llori. El ministro dijo que, si hay razones evidentes que impidan que las autoridades del legislativo no cumplan su periodo, 2 años, lo mejor para el país debería ser que se cambie al conjunto de autoridades. Sin embargo, sobre esto, no hubo definiciones ni plazos. Mientras tanto, sigue pendiente la resolución de la acción de protección interpuesta por Llori, con la que busca nuevamente frenar la evaluación, que podría terminar en su destitución. Respetamos la independencia de poderes, como ya lo hemos dicho, y lo que queremos es que la Asamblea funcione bien, y sobre todo que se consolide su institucionalidad. Sabemos que eso puede significar mucho, porque al fin y al cabo es una afirmación amplia. Eso puede significar mucho. Pero son ustedes los que deben definir qué es lo que eso significa, porque al final lo que a nosotros nos interesa es que esa institucionalidad se refleje en un marco adecuado de correlación con el Poder Ejecutivo, en los consensos y en los disensos, y que a través de ese relacionamiento podamos nosotros como gobierno impulsar también las reformas que el país necesita. Así que los escucho, nuestro planteamiento es ese, no sé si alguien quiera tomar la palabra, si no pues yo lo vamos haciendo y vamos discutiendo. Muchas gracias. Gracias, señor ministro, señores jefes de las bancadas legislativas, señor viceministro también, y a la prensa que está aquí dando o revistiendo la importancia que requiere esta convocatoria a una mesa de diálogo. Yo saludo en un primer momento, señor ministro, este esfuerzo de su parte por convocar a las bancadas a una mesa de diálogo.
Y lo saludo porque creo que en democracia y cuando el país tiene problemas gravísimos que pasan por la inseguridad, el abandono del agro, la falta de oportunidades, sería impensable y sería irresponsable que un diálogo público maduro no se dé por falta de que alguien no quiera ir a ese diálogo. Así que hemos acudido a este llamado. Lo haremos siempre que usted lo proponga, siempre que sea de buena voluntad, en búsqueda de soluciones sanas, porque los gravísimos problemas del país nos conciernen a todos, no solo al gobierno y no solo a la Asamblea. Y porque además el entorno político en donde los ecuatorianos han decidido que una persona esté en Carondelet y que varias personas también estén en la Asamblea Nacional sin mayorías de ningún tipo, sin que el propio gobierno tenga un número alto de asambleístas, nos obliga a todos los demócratas a dialogar, a buscar puntos medios y a entender también qué visión de país tiene el gobierno, qué retos ve a futuro a nivel legislativo, por dónde se pueden encontrar consensos y por dónde evidentemente habrán disensos que son buenos para la democracia siempre y cuando, como le digo, respondan a los intereses y además a los postulados que cada organización y cada legislador también defienda. Así que, por mi parte, como le digo, cuente con nosotros cuando haya llamados a un diálogo, porque esta ojalá no sea la última vez y ojalá se inaugure en el país la cultura del diálogo, la cultura de la democracia, la cultura de entender que el otro, en la otra orilla, puede tener ideas contrarias, pero que tiene la obligación de, por los ecuatorianos, sentarse en una mesa a resolver o a intentar resolver al menos los grandes problemas nacionales. Gracias. Gracias, ministro. Primero, agradecerle por esta convocatoria. Creo que siempre es importante, coincido con el asambleísta Torres, que siempre hay un momento para dialogar, sobre todo cuando se está viviendo por parte de los ecuatorianos una situación tan problemática como la que atravesamos. Así que saludar primero esta convocatoria, señor ministro, agradecerle también por aquello, saludar al señor viceministro, a los señores jefes de las diferentes bancadas legislativas, a los medios de comunicación, decirles que nosotros también estamos, por supuesto, abiertos al diálogo, a buscar consensos en beneficio de los grandes problemas que atraviesa en este momento el país, para que se pueda finalmente atender demandas ciudadanas, como por ejemplo en materia de seguridad, de salud, de trabajo, de educación, de generar oportunidades para la mayoría de ecuatorianos, pero sobre todo lo primero, ministro, de inseguridad que estamos viviendo en el país y que lamentablemente las cifras van en ascenso. Durante el primer cuatrimestre de este año, señor ministro, usted lo debe conocer muy bien, el país registra ya una cifra superior de muertes violentas a aquellas registradas en todo el año pasado. Son más de 1.180 víctimas de muertes violentas en el país. Y eso demanda un esfuerzo de todos, de todos los niveles del Estado, y creo que para eso también estamos aquí, siempre y cuando, insisto, también este sea un diálogo público, un diálogo abierto, en el que se intente conseguir soluciones en beneficio de la ciudadanía. Eso en primera instancia, señor ministro. A mí sí me gustaría también poner algunos puntos de discusión sobre la mesa, como por ejemplo aquello que usted ha manifestado. Consolidar, decía usted, ministro, la institucionalidad. Coincidimos en aquello. Pero para consolidar esta institucionalidad también necesitamos que desde el lado del gobierno se respete la independencia de poderes en primera instancia, pero también se respete la primera función del Estado. Y a mí sí me gustaría señalar, ministro, que si bien es cierto este diálogo es importante, sí quisiera entender cuál es la lógica del gobierno nacional cuando hace meses atrás el primer mandatario ha dicho que va a gobernar a espaldas de la Asamblea Nacional. Me parece entonces que es importante también establecer una hoja de ruta que permita que nosotros hagamos nuestro trabajo independientemente de que el resultado
no les parezca a ustedes favorable en algunos momentos. Eso creo que es importante señalarlo, señor ministro. Y también, como lo hemos dicho ayer, porque fuimos absolutamente claros ante el país, ante los medios de comunicación, creo que si es que hablamos de una institucionalidad, necesariamente debemos referirnos en esta mesa de reunión del grave problema y la crisis política por la que estamos atravesando desde la Asamblea Nacional. Y también decirle, ministro, que desde la bancada de gobierno, lamento que sea así, pero hay que decirlo de manera frontal y pública, desde la bancada de gobierno nosotros no vemos que exista un interés de destrabar la grave crisis política que existe en el interior de la Asamblea. Nos preocupa. Ayer el país conoció que desde 3 bancadas distintas estábamos generando por segunda ocasión una posibilidad de autoconvocarnos, precisamente porque no existen las garantías necesarias para poder tener una sesión nueva en donde se pueda conocer aquella denuncia calificada ya por el CAL en contra de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Pero el problema es que no se da paso a esta situación y estamos trabados más de 2 meses y eso nos impide avanzar. Podemos lograr acuerdos y consensos en esta mesa de trabajo, pero si es que no se destraba el lío político, el problema político y el nudo crítico que existe en la Asamblea, difícilmente vamos a avanzar. Y a mí eso me parece que es importante tratar de conseguir también una solución a esta problemática, insisto, respetando por supuesto la independencia de los poderes, pero también haciendo un llamado para que en este caso el bloque que representa al gobierno también se ponga del lado de la institucionalidad. Nosotros, por supuesto que nos sumamos a esa posición de reconocimiento a la apertura para crear estas instancias de diálogo. Diálogo que es muy necesario, sobre todo en estos momentos. El país adolece y sufre de muchas circunstancias que realmente a la ciudadanía le preocupan. Lastimosamente en el ámbito político no hemos estado en la capacidad de responderle a esas necesidades. Y utilizo el nosotros porque aquí estamos ejecutivo y legislativo. Entonces, al casi ya cumplir 1 año, debemos hacer una autoevaluación, un mea culpa de en qué medida somos los responsables de lo que estamos viviendo. Eso por un lado, y me imagino que conforme vaya la reunión vamos a tener la posibilidad de agotar esos temas. La segunda es estos grandes temas ciudadanos que nos van afectando y que necesitan tanto del Ejecutivo como del Legislativo acciones inmediatas. Hablamos de inseguridad. Hemos visto lastimosamente por los medios de comunicación cómo afuera acribillan, hacen literalmente una carnicería en las calles de todo el país. Hemos visto con preocupación que la inseguridad con relación al año anterior tiene un repunte de alrededor de un 200%. Eso nos preocupa. Nos preocupa el desempleo porque no se ha dado todavía una salida a esos 7 ecuatorianos que no han conseguido un empleo digno. Además de eso, estamos viendo problemas del desabastecimiento. Son temas en los cuales el legislativo también tiene su responsabilidad y el ejecutivo tiene una responsabilidad directa y también como colegislador dentro de la Asamblea. Eso no podemos desconocer. En ese sentido, señor ministro, y para dejar ya un planteamiento que podría ser el que vamos a discutirlo, hay muchas afirmaciones que se ha hecho por parte del Ejecutivo con respecto a la Asamblea Nacional, que es necesario que se los vaya desvirtuando, porque un diálogo tiene que ser justamente en esos problemas y en esos planteamientos que han ido bloqueando esta posibilidad. Hablo, por ejemplo, de afirmaciones como que la Asamblea Nacional ha tenido un bloqueo permanente de los proyectos que ha presentado el Ejecutivo. Entonces deberíamos ver y revisar y analizar si es que es así. Además de eso, el presidente se ha permitido lanzar ciertas acusaciones con respecto a la Asamblea Nacional. En ese sentido también nosotros demandamos del Ejecutivo que se clarifique como debe ser al interior del órgano legislativo, es decir, a través de sus representantes que tienen una bancada
y que presenten a través de los canales necesarios para que se clarifique esa situación. Además de eso, vemos con mucha preocupación que se politicen algunas instituciones del Estado y que realmente van a entorpecer justamente posiciones de los actores, en este caso políticos, que estamos dentro de la Asamblea. Con eso, reiterarle mi saludo, ministro, y felicitar esta apertura para que podamos coincidir en algunos temas, disentir en otros, en los que podamos coincidir en función de país, echarle acelerador, en los otros ponerlos para un segundo plano, para irlos discutiendo paulatinamente. Lo que sí quisiéramos, presidente, ministro, pedirle que a través del presidente, si hay proyectos de ley del Ejecutivo, que los mande con anticipación y se socialice con la Asamblea Nacional, para que no suceda lo que hemos visto últimamente, los vetos, las negaciones, porque creo que todos, absolutamente todos nosotros estamos convencidos que el país necesita sacarlo adelante, y desde nuestra posición estamos convencidos de que tenemos que hacerlo. Muchas gracias, ministro. Estimado ministro de Gobierno Francisco Jiménez, viceministro Homero Castañer, jefes de las diferentes bancadas del Partido Social Cristiano, de UNES, de Izquierda Democrática, nosotros como bancada del Acuerdo Nacional siempre hemos tenido una postura clara de que debe existir un proceso de acercamiento y diálogo que permita construir en conjunto una salida desde la Asamblea Nacional a la crisis que existe en el país. Nosotros conocemos con claridad cuáles son las situaciones que atraviesan los ecuatorianos, y por eso es que ellos depositaron la confianza justamente en que seamos de alguna manera quienes representen esa esperanza de salir adelante desde el gobierno nacional. Y como lo ha mencionado el ministro, nosotros hemos venido teniendo un proceso donde el acercamiento a todas las bancadas siempre se ha venido dando con transparencia, con claridad, de manera frontal, y a cambio de nada, sino solo el beneficio de los ecuatorianos. Y en función de eso agradezco la confianza también de ustedes de participar el día de hoy en este acercamiento, porque sin duda la relación en la Asamblea Nacional parte por consensos, y como lo mencionaba la asambleísta Torres, si el pueblo ecuatoriano resolvió que ninguna bancada sea la que tenga una mayoría, pues de alguna manera nos están dando un mensaje de que sentarnos tiene que ser el camino para ello. Y nosotros hemos venido haciendo un proceso donde como bancadas legislativas buscamos establecer siempre un diálogo, construyendo desde la visión de que si bien en un momento electoral llegamos con una bancada mucho menor a la que ustedes estaban constituidos, nosotros hemos venido construyendo justamente un proyecto que va hacia un acercamiento legislativo en pro de los ecuatorianos. El hecho de que hoy haya la voluntad política de poder sentarnos a conversar, creo que debe ser un elemento positivo, porque es el que va a permitir justamente que podamos destrabar varios temas. Y ahí sí quisiera aprovechar para responder a una de las preguntas que ha hecho la colega Marcela Holguín de la bancada UNES, donde va en función de cuál es nuestra postura como gobierno o bancada oficialista en función de la situación que existe en la Asamblea Nacional. Nosotros desde el día 1 hemos sido claros de que nosotros no estamos cerrados a procesos de revisión o a procesos de evaluación dentro del marco de la ley y lo que establezca justamente los procedimientos para garantizar que justamente no sea ni un lado ni el otro el que pisotee de alguna manera la institucionalidad, en este caso el Parlamento. Pero también tenemos que hablar con claridad, como lo mencionaba el asambleísta Marlon Cadena de Izquierda Democrática. Nosotros debemos hacer un proceso de revisión no sobre una persona, sino sobre el trabajo que se viene haciendo de los 137 legisladores. Porque el que la Asamblea Nacional esté estancada no pasa por una persona. Una persona no hace más que 137. Pasa porque comisiones no están trabajando. Pasa porque las comisiones no están emitiendo informes. Pasa porque comisiones no están generando lo que tienen que generar en la Asamblea Nacional para que existan los debates que tienen que generarse en el Pleno de la Asamblea Nacional. Porque lamentablemente las comisiones han adoptado posiciones, o incluso asambleístas de manera personal, simplemente de generar caos y conflicto. Y nosotros nunca nos prestaremos para ello. Nosotros nos prestaremos para un proceso donde dentro del marco de la ley y la Constitución podamos generar ese proceso de revisión. Y si hemos sido los primeros que le hemos dicho al país en ese sentido,
que debe existir una ruta que nos permita avanzar en el esquema político para generar un cambio. Por eso fuimos los primeros en proponer que, dada la responsabilidad y la altura de lo que tenemos que atender en la crisis administrativa y política de la Asamblea Nacional, no se lo dejemos a otros, sino que seamos los propios coordinadores de bancada quienes asumamos esta responsabilidad. Porque la responsabilidad de sentarse a dialogar también pasa por la responsabilidad política del manejo dentro de la Asamblea Nacional de cada uno de nosotros como bancada. Por lo tanto, nosotros no estamos cerrados a ello. Nosotros estamos prestos y dispuestos a que se genere, pero nuevamente, no un proceso sobre una persona, sino una revisión real sobre los 137 legisladores, el funcionamiento de la Asamblea Nacional, para que al final del día no sea la Asamblea la que le quede en deuda al pueblo ecuatoriano, como ya está sucediendo hoy. Una postura que todos de alguna manera u otra sostenemos y mantenemos. Así que siempre estaremos abiertos a ese acercamiento, a ese diálogo y a la oportunidad de que podamos constituir desde este camino, como mencionaba el asambleísta Torres, un primer acercamiento en función de los ecuatorianos de sacar este país adelante. Y siempre que sea allí, contarán con nuestra bancada del Acuerdo Nacional para poder disponer desde el gobierno, como lo ha mencionado el ministro, un camino que permita sacar adelante a este país. Gracias, Juan Fernando. Hay algunas cosas ahí que son interesantes, ¿no? De lo que han mencionado ustedes. En el tema de seguridad, obviamente es una cuestión que nos preocupa a todos. Todos los días vemos lo que sucede y nosotros tenemos un plan. Casualmente, una de las decisiones importantes que tomó el gobierno ahora, cuando me tocó asumir funciones en el Ministerio de Gobierno, fue justamente la división del ministerio. Por un lado, en el Ministerio de Gobierno y Política, y por otro lado, el Ministerio del Interior. De hecho, nos bautizamos rápido, porque 3 días después vino el tema del Turi, lo de la cárcel del Turi, y se pudieron implementar allí ya una serie de protocolos distintos a los que se habían venido implementando, porque el problema de la inseguridad no solamente es en la calle, es también en las cárceles. Y cuando uno no controla lo que sucede en las cárceles, pues el problema se riega literalmente hasta la calle. Y tenemos que entender que son dos escenarios que tienen sus dimensiones, pero que tenemos que afrontarlos primero con el poder del Estado, en términos de decisiones administrativas o ejecutivas como las que se dieron para dividir el ministerio y alcanzar un mayor nivel de especialidad en la lucha contra la delincuencia, que hoy por hoy está a cargo del ministro del Interior. Segundo, con la inversión en tecnología. Se puso en marcha un radar, se ha implementado también otros drones para hacer seguimientos y permitir procesos de incautación de droga. Estamos claros que luchamos contra rivales, contra enemigos poderosos, y que es un tema que va a tomar tiempo. Pero estamos haciendo, en términos de inversión tecnológica y de cooperación interinstitucional, las cosas que nos parecen necesarias para ir afrontando este flagelo que no es de ahora, no es de hace un mes, no es de hace 10 meses, tiene ya algunos años. Y el tercer tema en el que sí podemos trabajar de forma más conjunta en función de una agenda específica es el proyecto en materia de seguridad que tiene hoy por hoy la Asamblea. Esa es una de nuestras preocupaciones también importantes, y creo que valga la oportunidad en este diálogo para ver si podemos delinear un tiempo que permita darle prioridad al tratamiento de este tema, que para nosotros es importante porque hay cosas que revisar en términos de legítima defensa, hay cosas que revisar en términos de colaboración interinstitucional, hay cosas que revisar en términos de involucramiento de los gobiernos locales, porque ellos no pueden mirar a otro lado. Los gobiernos locales no pueden mirar a otro lado cuando ven que se muere gente en la calle. Algunos dirigentes de gobiernos locales y representantes de gobiernos locales dicen: eso no es problema mío, que venga el otro y que se entienda. Eso no es así, porque la seguridad es un asunto de todo el mundo. Es del poder ejecutivo, del poder legislativo, de la Policía Nacional y de los gobiernos locales también. El gobierno local que dice: yo no tengo nada que ver en el tema, es un mal gobierno, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Aquí, cuando los problemas son serios, todos tenemos que poner de nuestra parte en lo que a cada uno le compete, para que los asuntos puedan irse solucionando. Entonces, yo creo que allí, en lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional, sería muy, muy importante
poder acelerar el proceso de tratamiento del proyecto presentado por el Ejecutivo para ver de qué manera lo discutimos, pues, y buscamos adoptar la mejor normativa posible en esta materia. En la cuestión económica, uno de los objetivos de este gobierno ha sido buscar la estabilidad económica, y por eso se tomaron decisiones. La primera de ellas fue, aunque no era directamente económico, pero sí tenía impacto en nuestra economía, el proceso de vacunación. Claro, hoy dicen sí, pero eso ya pasó, claro, pero ya pasó porque se lo hizo bien. Porque si no se lo hubiera hecho bien, entonces hasta el día de hoy seguiríamos hablando del tema de la vacunación. Pero la intervención que hubo con la colaboración de las diferentes instituciones, de la Asamblea, del Ejecutivo y de los sectores privados también, porque en empresas, en universidades, en todos lados se vacunaba, permitió lograr un resultado que es paradigmático no solamente para la región, sino también para todo el mundo. Ecuador lo hizo muy bien ahí, con el liderazgo del gobierno, pero con la participación de muchísimos actores. Hechos Ecuador es la noticia, es la música.